tardes. Nosotros venimos del Colegio Querida La Fragua y queremos venir pues a entrevistarte para saber cómo se forma el concepto de Dios. Buenas tardes, nosotros venimos al Colegio Querida La Fragua y le vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cree en Dios? No, el nombre primero, profesor. Entonces no. Nosotros venimos del Colegio Querida La Fragua y tenemos que presentar un proyecto de grado. Entonces nuestro proyecto de grado se llama, queremos saber cómo se forma el concepto de Dios en los niños y en los jóvenes. Entonces pues vamos a hacer una serie de preguntas a los profesores alrededor de los colegios para recolectar información. Nosotros venimos del Colegio Querida La Fragua. Nuestro proyecto es cómo se forma el concepto de Dios en los niños y jóvenes y le vamos a hacer las siguientes preguntas. Buenos días, nosotros venimos del Colegio Querida La Fragua y le vamos a hacer la siguiente encuesta. ¿Ya empezamos a preguntar? Bueno, ¿cómo se formó su concepto acerca de Dios? Primero porque es un ser superior, una persona, no es cosa, objeto, es una persona en la que crece mi fe en algo que no veo físicamente. ¿Cómo formó su concepto acerca de Dios? El concepto acerca de Dios, yo soy de pueblo, yo soy de Guaduas, Cundinamarca, y me eduqué todo el tiempo con monjas. Yo soy egresada de la Presentación. Entonces, si uno es egresado de un colegio de monjas, pues generalmente la acción que le dan aquí a uno es todo lo relacionado a la Biblia, con relación a religión, con relación a valores, con relación a todo eso. Y más que todo a lo que es católico, ¿cierto? Porque si es de monjas de la Presentación, somos católicos. Pero, como les digo, en nuestro colegio no hacemos ningún proselitismo con relación a X o Y entidad, sino nos identificamos siempre como cristianos. ¿Listo? ¿Cómo formó su concepto acerca de Dios? A través de la experiencia de familia, y yo digo que a través del trabajo y todo lo que tiene que ver con la realización de mi propia vocación como maestro. ¿Cómo se formó su concepto acerca de Dios? Bueno, el concepto de Dios se ha formado, al igual que el de la gran mayoría, en una línea que en nuestro desarrollo siempre nos han inculcado la idea de Dios desde la familia, desde el colegio, desde la misma sociedad. Nuestra formación o mi formación del concepto de Dios viene construido a partir de sus referentes, a partir de por lo menos la crianza que me dieron, a partir de diversas iglesias por las cuales he tenido que atravesar, la iglesia católica, cristiana protestante, pero entonces es lo que ha permitido de pronto que uno tenga una visión un poco más amplia de lo que puede ser Dios. El tema de hoy es educación religiosa en las escuelas públicas. Primero el informe y luego vamos al debate. Numerosos pensadores aseguran que las doctrinas sagradas deben transmitirse en el ámbito familiar o bien en un entorno religioso. Otros creen que los niños tendrían que recibir una instrucción general sobre los distintos cultos para luego decidir por sí mismos el credo que mejor los representa. ¿Debe existir la educación religiosa en las escuelas? Distintas creencias defienden la educación religiosa en los colegios. Recientemente, la legislación francesa prohibió cualquier símbolo religioso en las escuelas, atentando contra la libertad de culto que debe garantizar el propio Estado. El debate sobre la educación religiosa también plantea temas como la discriminación, la libertad individual,
la libertad individual y el derecho de cada uno a elegir su propio sistema de creencias más allá del mandato familiar, más allá del mandato familiar, más allá del mandato familiar. Educación religiosa. ¿Derecho natural o imposición? Y obviamente es uno de esos temas que generan mucho debate. Todos tenemos en este momento un minuto para justamente dar una definición sobre el tema. Reflexionando un poco vemos que la sexualidad es un don que Dios, algo que distingue al ser humano, una bendición por parte de Dios, por lo tanto no pensamos que deba ser un tema tabú. Sí pensamos que los actores principales en la educación sexual de los hijos tienen que ser los padres y que es la familia el ámbito natural donde se tiene que dar dicha educación. Pero no estamos hablando de educación sexual puntualmente, estamos hablando de educación religiosa en una escuela pública. ¿Está bien? Yo pienso que sí. Rabino. Básicamente en el judaísmo el fundamento de la educación es el hogar, pero sí estoy de acuerdo con que la escuela debe dar un tipo de orientación moral y espiritual que no contradiga los mensajes de la familia. Padre. La educación es integral. Se trata de educar a la persona en todas sus dimensiones. Y si convenimos en que la dimensión religiosa es una dimensión no solamente integral, sino fundamental de la persona, entonces toda educación, la que se recibe en la familia, la que se recibe en la escuela, incorpora entonces también como uno de sus elementos la educación religiosa, lo cual no necesariamente es la educación en una religión determinada, sino en los valores religiosos. Pero de todas maneras, padre, es muy diferente, porque acá hay debate. En la escuela no podría o no debería haber debate. Que se imponga educación católica en una escuela pública, financiada con fondos públicos, es una forma de discriminación. Pastor. Fundamentalmente, la educación espiritual y la educación religiosa debe darse en el hogar. Los valores y principios espirituales deben ser fundamentalmente impartidos en las escuelas. ¿Educación religiosa en el colegio público? No. En consecuencia, estoy absolutamente en contra. En contra. Mi nombre es Pedro Pablo Fuentes, soy docente, trabajo de vicedirector en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina. Nosotros somos creacionistas, suscribimos a la teoría creacionista por un montón de razones, fundamentalmente por nuestra fe cristiana basada en la palabra de Dios. No hay ninguna contradicción entre ciencia y religión, nunca la hubo. Cuando Giordano Bruno dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, la Iglesia lo quemó. Creemos que no hay ninguna contradicción entre la ciencia y la fe. A medida que avanza la ciencia, más se comprueban los principios bíblicos. Sí. No, temo no coincidir mucho con el resto del panel, porque creo que sí hay una contradicción. En la escuela enseñamos creacionismo porque enseñamos a nuestros alumnos a respetar al Creador. No se puede enseñar creacionismo en la clase de ciencias, se puede enseñar en otro lado. Pero más allá de eso... La clase de religión. La clase de religión, por ejemplo. Yo creo que la teoría de la evolución tiene varias fallas. Evolución y creacionismo no se oponen. Para nada. Para nada. No ha logrado comprobar que el hombre descienda del mono. Jamás la teoría de la evolución dijo el hombre desciende del mono. Eso es una popularización completamente inexacta. Perdón, padre, pero... se supone que ninguna mujer puede quedar, se supone, ¿no? Que ninguna mujer puede quedar embarazada del Espíritu Santo. Esto es un tema de fe. Solo es una teoría. Es muy fácil argumentar con argumentos falsos, y muchos de estos argumentos son absolutamente falsos. ¿Otro argumento falso? Por ejemplo, la evolución no es más que una teoría. Está usando el sentido coloquial de teoría. El sentido científico de teoría no es algo no comprobado, sino es un cúmulo de cosas muy comprobadas. Y la evolución está comprobada por donde se la mire. Contradice las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si la energía no se crea ni se destruye, ¿cómo es que el hombre aparece o el cosmos aparece? Y eso de que niega el segundo principio de la termodinámica es otro error.
La Biblia enseña que Dios, expresando o exteriorizando su energía propia, creó todo lo que vemos. ¿Cómo que no hay error? No hay error en la Biblia. Yo le puedo leer, mira lo que dice Isaías. Esteban. Está diciendo que la tierra era el círculo de la tierra, está sentado Dios. O sea que la Biblia no es un libro científico, pero no tiene error la Biblia. La Biblia habla del peso del Desde aire. el punto de vista científico no tiene No error. tiene error. La primera, error. no tiene un objetivo. La primera página. Pero, no es un libro científico. Pero dice que científicamente no tiene error. No tiene error. La primera... Todas estas son, digamos, metáforas, alegorías, Bueno, pero está escrito y se enseña así. en un libro arqueológico que en todo caso, aunque fueran escritas por Dios, aunque hayan sido escritas por Dios, fueron escritas para que pudieran entenderlas hombres primitivos. Bueno, fueron escritas. La teoría de la evolución no considera la espiritualidad del ser humano, porque si el ser humano desciende del mono, ¿de dónde sacó la espiritualidad que tiene? La gente quiere ser feliz, pues mientras no reconozca a su creador, jamás será feliz. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros como educadores, como docentes, profesores del área de religión? Es enfocar a que el joven siempre le tenga temor a un Dios. No hay que tenerle miedo a Dios. No hay que tenerle miedo a Dios. No hay que tenerle miedo a Dios. Estas grabaciones, ¿no es cierto?, se podrían perfectamente mostrar en las escuelas públicas. Y eso se... Escudé el agnóstico. El agnóstico, ¿no es cierto? El agnóstico creyente, Sí, ¿vale? sí, El sí, agnóstico sí, que sí. no es ateo. Y quiero recalcar la diferencia conceptual entre el ámbito de lo religioso y las religiones de carne y hueso, que son instituciones muchas veces anquilosadas.